rápidamente me encuentro del otro lado de la casa con nuestra invitada, la doctora Carla Flores, quien es médico pediatra especialista en síndrome de Down. Doctora Carla, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, gracias por la invitación. Oye, como bien lo comentábamos, lo comentaba hace un minuto, bueno, pues la Ciudad de México se caracteriza por ser una ciudad incluyente y cuenta con grandes instituciones encargadas de brindar el apoyo y servicios para personas con discapacidad. Y ahora hablaremos pues de una clínica, de una institución que representas tú, que pues va dirigida a niños con síndrome de Down. Sí, yo estoy en la clínica del niño Down, la clínica Down del INP. El Instituto Nacional de Pediatría pues es un hospital de tercer nivel donde brinda diferentes tipos de servicios y desde hace 10 años contamos con la clínica. La clínica en un inicio pues fue para atención de personas con síndrome de Down de forma integral. Actualmente pues ya se lleva un seguimiento multidisciplinario en donde abarcamos la parte de salud, pero también toda la parte de rehabilitación, de terapias de lenguaje. Y desde hace 2 años empezamos con un programa de escuela para padres, porque es una parte también como muy importante, ¿no? El apoyo a la familia, porque muchas veces hay muchos mitos y muchas como prejuicios alrededor de la discapacidad intelectual y los niños con síndrome de Down, como que todavía falta un poco en nuestro país, pues que realmente se logre una inclusión, aunque yo creo que vamos caminando a pasos muy lentos, pero vamos muy bien. Claro, y aparte creo que es bastante importante por ejemplo, el tener estos talleres, esta escuela para padres, porque, bueno, en algún momento no estamos exentos, ¿no? Claro está, de que llegue a nuestra vida, a nuestra familia, un niño con síndrome de Down. Y pues los padres no sabemos qué hacer, ¿no? Claro. Cómo tener este tratamiento, qué es lo que necesita, conocer, por supuesto, bueno, pues todas las necesidades que los niños requieren, ¿no? Claro, como bien lo dices, la llegada de un niño con síndrome de Down pues todavía es algo que cae de sorpresa. Claro. En México se hace muy poco el diagnóstico prenatal, por lo tanto los papás no tienen como un periodo para que ellos pudieran prepararse para la llegada de un niño, que puede romper muchas veces las expectativas, ¿no? Como que todas las mamás cuando estamos embarazadas pues pensamos en un niño sano, ¿no? De cierta forma. Claro. Aunque bueno, es importante mencionar que el síndrome de Down como tal no es una enfermedad, no, claro es una condición de vida, es una característica más que ellos llegan a presentar. Y pues bueno, este programa de escuela para padres sirve mucho para formar redes de apoyo entre los papás, porque hay muchos papás de niños ya mayores que pues ya caminaron un recorrido, ya llevan algo y ya van aprendiendo muchas cosas y pueden ayudar a otros papás que van iniciando. Claro. Muchas veces como profesionales puede ser un poquito difícil a la relación de papá con papá, ¿no? Que está viviendo lo mismo las 24 horas al día. Entonces eso nos ha ayudado mucho. La verdad es que hemos tenido cosas muy buenas. Como te decía, no solo nos enfocamos en cosas de salud, tenemos pues todo el apoyo, apoyo a calidad de vida en la familia, el bienestar familiar, que es muy importante, pues es el eje, ¿no? Para tener un adecuado desarrollo. Tenemos también con mucho apoyo de psicología, todos los programas pues pedagógicos de educación. También es como muy importante porque es a donde también tenemos muchos problemas aún. Y pues es algo realmente que nos ha llenado de mucha satisfacción el ver cómo los papás están totalmente comprometidos y quieren aprender más cada día, cada día. Claro, y eso yo creo que al final del día eso es lo importante, es uno de los objetivos que ustedes tienen como institución. Comentabas al principio de la entrevista que este es un hospital de tercer nivel. ¿Qué significa ser tercer nivel? Normalmente en la Secretaría de Salud, bueno, es un hospital público que depende de la Secretaría de Salud. Normalmente se dividen en 3 niveles, ¿no? El primer nivel, que es el centro de salud, donde se atienden como enfermedades comunes, por decirlo de alguna forma. Un segundo nivel, donde hay más especialistas y hay muchos hospitales en cada región. Y un tercer nivel, pues son como los institutos de referencia a nivel nacional, donde se tratan enfermedades o patologías que no se pueden ver en algún otro lugar por falta de recursos o por falta de profesionales que puedan atender eso. Ok, por ejemplo, yo, en este caso, yo soy un padre de familia de un niño con síndrome de Down. Me interesa ir con ustedes a que me asesoren, a que me brinden los servicios que mi hijo, ¿no?, requiere. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo dar ese primer paso? Bueno, es importante en primera que no tengan ningún otro tipo de derechohabiencia. Si ya tienen IMSS, si tienen ISSSTE o alguna otra cosa, pues bueno, deben de llevar su seguimiento en el hospital. Este es un hospital público y se debe contar con una hoja de referencia en donde el centro de salud o su médico de segundo nivel lo envía al hospital para que lleve ahí un seguimiento.
Como un pase, por así decirlo, ¿no? Exactamente, como un pase y pues bueno, se hacen todos los trámites y todo eso que deben realizarse. Y allá en el hospital pues contamos con todos los especialistas. Entonces, los niños con síndrome de Down, a pesar de que muchos son totalmente sanos y solo tienen un cromosoma extra, muchos otros pues tienen algunas otras enfermedades, ¿no? Principalmente del corazoncito. Entonces ahí tenemos cardiólogos, se hacen cirugías de corazón, también pues problemas de los oídos, de la vista, tenemos oftalmólogos, audiólogos, pediatras, tienen problemas de tiroides, tenemos endocrinólogos. Entonces se da como un seguimiento pues multidisciplinario. Claro. ¿Desde qué edades podrían asistir estos niños? Desde los 0 hasta los 17 años con 11 meses. Ok, antes de cumplir la mayoría de los edad. 18 los vemos ahí. Okay. Aunque también me gustaría comentarles que, por ejemplo, el programa de Escuela para Padres no es solo para pacientes del instituto. Lo abrimos a población abierta. Quien quiera o esté interesado en ir puede acudir. Es una vez al mes que los estamos viendo y pues ahí van de todos lados. Ok. Oye, ¿dónde está ubicado este hospital? El Instituto Nacional de Pediatría es el que antes se conocía como el IMAN, que está exactamente en IMAN e Insurgentes, frente a Perisur. Ok. ¿Tenemos redes sociales en donde tenemos redes contactarlos? Sociales. En Facebook es Clínica Down INP y en la página tenemos una página de internet que es www.pediatriadown.com y Red Down México, que es un grupo de especialistas que vemos a niños con síndrome de Down. Claro está. ¿Qué tanta población de niños muy grande? Me atrevería a esta decir que somos el centro a nivel mundial con una población más grande de todos lados. Tenemos casi 700 pacientes con síndrome de Down en la clínica. Ok. Sí, es algo importante, es una institución que, como bien lo comentaba, se encarga de brindar estos servicios a personas con síndrome de Down y que, bueno, está aquí en la Ciudad de México y que también, claro está, como bien lo comentabas, da servicios a personas que vengan hasta del interior de la República, ¿verdad? Sí, de toda la República tenemos. Ahí está. Pues muchísimas gracias, doctora gracias a ti. Carla Flores, médico pediatra especialista en síndrome de Down, por acompañarnos y compartirnos esta información, esta gran labor que ustedes hacen en esta institución y que, bueno, afortunadamente se encuentra aquí en la Ciudad de México para todo el país. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes.